Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Marcelo Balcázar y sirvo al Señor en mi iglesia local en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Hemos llegado al capítulo 5. Hasta este punto podemos decir que esta iglesia era una iglesia dividida, pero también es una iglesia que permite el pecado en medio de la congregación. Eso es lo que nos habla el capítulo 5. Aparentemente todos sabían sobre esta situación de pecado, pero nadie quería hacer nada al respecto. Es por eso que el apóstol Pablo nos va a escribir y nos va a animar sobre cómo debe de actuar la iglesia para enfrentar el pecado en la congregación. ¿Qué tenía que hacer la iglesia en esta situación? Bueno, primero, ellos debían de entender que estaban consintiendo el pecado dentro de la congregación. Mirá lo que dice el verso 1 del capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Mira lo que dicen estos versículos. El apóstol Pablo de manera clara está diciendo, hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual entre vosotros. Y en ese verso 1, el apóstol Pablo menciona que ese acto de pecado ni siquiera entre los paganos se nombra o se tolera o se hace. Menciona allí en el versículo 2 un pecado grave de parte de la congregación y tiene que ver con el orgullo. Dice, ustedes están envanecidos. Esa palabra envanecido quiere decir ustedes están hinchados, están inflados de orgullo, la arrogancia. Miren, por eso es importante de que ellos entiendan de que estaban consintiendo el pecado, pero evidentemente el orgullo les hacía creer de que todo estaba bien en sus vidas y en la vida de la congregación. Ahí el verso 2 menciona al apóstol Pablo, ¿no deberías más bien haberos lamentado? Es que el pecado debe hacernos brotar lágrimas de arrepentimiento. Por supuesto, no solamente nuestro pecado personal, pero también el pecado de nuestros hermanos, ya que nos afectan como congregación en el Señor. Por eso la iglesia tenía que entender que ellos estaban consintiendo el pecado en medio de la asamblea. ¿Qué tenía que hacer la iglesia? No solamente entender que estaban consintiendo el pecado, sino que ellos tenían que confrontar el pecado. Mira lo que dice el verso 3 del capítulo 5. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Miren, confrontar el pecado. El apóstol Pablo está diciendo, hay que quitar el mal. Ese mal que está en medio de vosotros, dice allí el verso 2, que sea quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Y ellos tenían que confrontar el pecado y el apóstol Pablo de una manera clara les anima a convocar a la iglesia y en el nombre del Señor Jesucristo, con el poder del Señor Jesucristo, es decir, en unión con el verdadero dueño y Señor de la iglesia y con la garantía del poder del Señor y con el que se convalida la sentencia de separar de comunión eclesial a aquella persona que ha cometido este pecado. Miren, qué autoridad, ¿no? Y en esa autoridad confrontamos el pecado. Porque el pecado dentro de la iglesia, uno de sus miembros, como en el caso que estamos leyendo acá, es algo que nos concierne. Es algo que nos debe de doler en lo profundo. Es algo en lo cual debemos, como iglesia del Señor, buscar solución. Y es algo que se debe de tratar de manera espiritual. Por eso la iglesia necesitaba entender de que ellos estaban de alguna manera consintiendo el pecado al no actuar. ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Confrontar el pecado en la autoridad del Señor.
Pero también la iglesia tenía que corregir al pecador. Miren lo que dice allí el versículo 5 del capítulo 5 de Primera a los Corintios. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Saben cuál es la idea de esta sentencia, de este accionar? El apóstol Pablo está diciendo de que es necesario poner a esta persona fuera de la comunión. Al estar fuera de la comunión, se le deja en la esfera donde el diablo ejerce su dominio maléfico. O sea, queremos que el espíritu sea salvo. La intención, si bien es correctiva, debemos de entender que es para su bien. Castigamos a nuestros hijos para orientarlos, ¿verdad? Miren, Hebreos capítulo 12, verso 9 al 10 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por eso la iglesia necesita corregir el pecado, porque hay una nota de esperanza, ¿cierto? De que esta persona, dice ahí el verso 5, sea salvo en el día del Señor. Miren, finalizando allí esta porción del capítulo 5, el apóstol Pablo les anima a cada uno en la iglesia, que cada miembro de la iglesia haga un examen, un autoexamen o un chequeo personal. Si hay pecado en nuestras vidas, con firmeza y en el poder del Señor, debemos de quitar y así celebrar el perdón de Dios en Cristo Jesús. Mira lo que dice el verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta. ¡Qué hermoso! Eso es la vida cristiana. Celebremos la fiesta. Evidentemente ellos sabían de que un poco de levadura hacía fermentar toda la masa. Ellos sabían esto. La levadura es un símbolo de corrupción. Por eso ellos debían de limpiarse. Verso 7, limpiaos, que la idea es tirar, sacar fuera algo impuro. Ellos debían de purificarse. Cada uno de manera personal, confesando sus pecados. Y así avanzar en la vida cristiana. Y así vivir una vida, ¿verdad?, de gozo, de celebración por el perdón que hemos obtenido allí en la cruz de Cristo. ¿Saben que menciona allí la palabra cuando dice sin levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad? O sea, cuando habla de sinceridad, eso es la vida cristiana. Sinceridad se refiere a motivos puros. Verdad, a la pureza en nuestro accionar. Esa es la vida cristiana. Podemos hoy mirar nuestros corazones y podemos tal vez pensar si estamos consintiendo el pecado en nosotros. La palabra nos confronta y nos guía a corregir el pecado y realmente disfrutar nuestra vida con Dios. Qué importante, querido joven, todos los días la palabra del Señor nos confronta y que podamos en el poder de su fuerza ser hijos obedientes, que no se necesite llegar a extremos tan duros como hemos observado acá en el capítulo 5, ¿no? Sino obedecer y lo que la palabra nos muestre que necesitemos cambiar, una vez más en el poder del Espíritu del Señor, hacerlo. Ánimo, querido joven, en el caminar de la mano del Señor. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.